En este lunes que muchos están festejando, otros ya se han incorporado a la actividad normal, así que a todos bienvenidos. Hoy ya les digo que vamos a hacer un repaso, un recuento, y precisamente en la pregunta que vamos a mantener hasta el final del programa tiene que ver con lo que vamos a hablar, con esa psicosis que hubo en la madrugada sevillana. Por eso nos preguntamos si ha aumentado la psicosis terrorista en España. Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, tienen otro teléfono, el 905-855-002. De psicosis vamos a hablar, de miedo a las multitudes. Enseguida les vamos a contar todo absolutamente con respecto a la operación policial, porque precisamente la policía sigue investigando cómo se pudieron provocar de forma simultánea hasta 8 intentos de avalancha durante la celebración de la madrugada en Sevilla. Todavía hay 3 detenidos que hasta ahora se han negado a declarar sobre los hechos. Se lo contamos. Gritos, miedo, confusión. Son las 4 de la madrugada y en Sevilla el silencio al paso de la Macarena se convierte en pánico por una estampida. Se producen hasta 8 avalanchas simultáneas en distintos puntos de la capital andaluza durante la madrugada. La gente corre asustada ante una amenaza que desconocen. El miedo desencadena el pánico ante ruidos y proclamas intencionadas. Y mucha gente corriendo, yo he enganchado a mi hijo y correr porque miedo, se pasa muchísimo miedo, pero no se sabe por qué. Los incidentes dejan decenas de heridos y una persona grave por un traumatismo en la cabeza. Muy pocos testigos ven cuál es el motivo por el que se desencadenan las estampidas. A las 6 de la madrugada hay 8 detenidos, un senegalés que al parecer gritaba "Alá es grande" y 4 jóvenes que incentivaron el miedo y la confusión. Todos ellos están ya en libertad. Además, la policía detuvo a otras 3 personas que continúan en prisión. Al parecer son delincuentes comunes que utilizaron barras de hierro como esta para golpear contenedores al grito de "Gora Eta". Después de 2 horas de confusión, los cofrades vuelven a sus puestos y la madrugada finaliza entre aplausos. Pues hay alguien detrás de esta madrugada, alguien que quisiera estropear precisamente esta madrugada donde los fieles se congregan, ¿no? Y realmente hay alguien, esto nos lo va a decir enseguida nuestro inspector de policía de cabecera, como es Serafín Giraldo. Pero antes queremos hablar de esta psicosis que se produjo inmediatamente y lo vamos a hacer con Marisa García Rosso, que es además autora de varios trabajos sobre algo nuevo que se llama enoclofobia, que lo llamamos así, pero que es algo viejo, ¿no? Marisa, bienvenida. Pertenece a la clínica Centro Garos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Marisa, esto se contagia, es comprensible que todo el mundo se pusiera a correr. Bueno, en este caso es algo súper normal y adaptativo, porque si tú estás viendo una procesión y de repente hay un ruido que tú no esperas, pues la respuesta adaptativa al estrés es salir corriendo, a mí no me pase nada, ¿no? Entonces... O sea, es un instinto casi es un instinto animal de protección, ¿no? Exactamente, claro. Es algo que no podemos evitar. Es una respuesta al estrés, la huida y ponerte en sitio seguro, claro. Y ahí, si hay una masa de personas, todos además se modela ese comportamiento y te vas corriendo. Hasta que te das cuenta que no ocurre nada, miras y te paras. Pero claro, al final, cuando hay mucha gente, el miedo sí que se contagia y sigues adelante casi sin saber qué está ocurriendo, ¿no? Claro, yo creo que el policía nos va a decir que es que 8 puntos a la vez, no sé qué os parece a vosotras, pero es que me parece... Como un fuego organizado. Como un fuego organizado, ¿no? O sea, esto... Muy raro. Qué muy casualidad, raro. ¿no? Que en 8 puntos de Sevilla ocurra esto. A mí me ha llamado mucho la atención, nos lo explicará, pero me ha llamado mucho la atención que no tuvieran conexión, según las primeras informaciones que han trascendido de la policía, que no tuvieran conexión entre unos y otros, porque que eso se produzca efectivamente es como cuando
cuando te organizas para algo, en este caso, efectivamente, un fuego. De todas maneras, todo lo que ha ocurrido en el resto de Europa, vamos, en algunos puntos europeos y tal, en aglomeraciones, la verdad es que hacían muy fácil y muy creíble una situación de este tipo. Y lo que más me sorprende es que estén en libertad en estos momentos. ¿Ya? No, hay 3 en prisión, pero bueno, yo creo que sí que hay conexidad. Ya veremos si las redes sociales se colige algún tipo de llamamiento entre ellos, en sus móviles, que sean requisados. La investigación acaba de comenzar. Están en prisión 3 de 8. Sí. Los que han podido la policía retenerles, requisarles como piezas de convicción, armas, se va a decir armas porque se cataloga así jurídicamente, palos, o sea, instrumentos de peligro que agravan el delito de desórdenes públicos de 1 a 6 años de prisión, señores, es lo que castiga el legislador por ese hecho. Al ser penas superiores a 5 años han ingresado en prisión estos 3. El resto se enfrentan a un delito contra los sentimientos religiosos. El chico este extranjero que salía Nieves senegalés. Ha llegado a una conformidad, se ha celebrado un juicio rápido, le han impuesto 720 euros de multa, me parece muy por debajo del castigo que podría el legislador aplicarle. Y todos vamos ellos a ver, delincuentes habituales. Ellos delincuentes habituales, 1,36 detenciones policiales, es decir, una ficha policial que parece una tesis. Y vamos a ver qué nos puede añadir nuestro compañero, pero en principio el contubernio es lo que trata ahora la policía, ese llamamiento que a las 4 de la mañana, en 8 puntos distintos de la misma ciudad, demasiada casualidad. 4 de la mañana. 4:05, es decir, que 8 avalanchas simultáneamente a esa hora, con esos minutos, arranquen en puntos distintos, yo estoy con Montse. O sea, y además es que el problema que está teniendo la policía es pues que tienen indicios, hay muchos indicios, pero no hay ninguna prueba. Claro. Y como además los detenidos y los que están en prisión son tan dispares entre ellos, de hecho el hombre senegalés ya tenemos la conformidad del delito y tal, pero yo creo que se avanzará y que se podrá llegar a la conclusión de que ha habido un complot, porque es que es muy complicado, es muy difícil, es imposible, vamos, que 8 puntos distintos, claro, pero es que la investigación está recién comenzando, pero van a tener dificultad, eso está claro, van a tener dificultad. Fíjate qué dificultad, claro, es que ellos tienen que buscar otra vía. Para empezar se han negado a declarar, y eso ya es una dificultad añadida, pero cuando hay personajes tan dispares, pues hombre, es más complicado. Y si encima callan la boca, pues ya ni te digo. Pero yo creo que la investigación, pues todavía le queda un largo camino, sí. Bueno, pues vamos, volvemos a la enoclofobia, el miedo a las multitudes. Hoy Marisa habla de ello en el diario La Razón y nos parecía muy interesante que ustedes supieran lo que se dice en el periódico. ¿Cómo se puede superar? Porque se puede, ¿verdad? Hombre. El miedo a las multitudes lo tiene muchísima gente. Sobre todo me ha sorprendido que sean mujeres. Más mujeres que hombres. Bueno, somos, queda fatal decirlo, pero lo tengo que hacer, un poquito más neuróticas y un pelín más controladoras, pero sí que en la consulta yo tengo también muchos hombres. Va en función de un estilo de necesidad de control y de tenerlo todo un poquito atado, y un miedo también a que te ocurra algo y que te puedas morir, porque en el fondo el miedo más allá de la multitud es que a ti te ocurra algo y tengas al final pues que te mueras o una enfermedad grave. Este es el miedo real que viene detrás del miedo a la multitud, o el miedo pues a estar en una sala de cine porque no puedes escapar o hacer una cola, o conduciendo en el autobús o en el metro. Al final realmente es un miedo a perder el control y no saber qué hacer. Pero yo creo que miedo a la muerte, pero también digo yo que será miedo a lo previo, es decir, al sufrimiento que te puede ocasionar la angustia de creer o de verte en una situación de la que no puedes salir. Exactamente, de la que físicamente no puedes salir, ya no es que te inescapabilidad. mueras. O sea, porque vamos, si en ese momento cierras los ojos y desaparezco, igual eres hasta feliz. Pero no, es que el problema es el sufrimiento que te está acarreando el vivir, verte inmersa en una situación tan estresante y tan al límite. Pero esto es la situación a corto plazo. Claro, a corto plazo tienes una ansiedad y una angustia que te incapacita, pero cuando el paciente
viene a la consulta por un problema de este tipo, cuando haces la evaluación, sí que detrás lo que está es esa necesidad de que a mí no me ocurra nada. Yo no quiero que me pase nada, y eso es imposible, porque la vida es incontrolable. Entonces, en cuanto tú quieres que no te ocurra nada y no quieres mantener la duda, entras en ansiedad y en crisis de pánico. Sí, lo complicado yo creo que es ver la solidaridad en esos momentos. Me explico. Aquí se ha visto a un hombre caerse, se ha visto que se pisaban, es decir, cuando hay así, sálvese quien pueda. Yo creo que podríamos resumir tu titular, ¿no? Sí, Sálvese quien pueda. Entonces, lo difícil es ver esa solidaridad. Luego yo veo una diferencia. Hemos visto en Estocolmo, en los atentados, cómo la gente entraba en el H&M con los carritos. O sea, hemos visto... aquí no había vía de escape. Pero porque los nazarenos se iban a la pared. Se iban a la pared para dejar la vía... Un poco vía expeditiva. Pero han reaccionado muy bien, eso sí hay que destacarlo, lo de los nazarenos, ahí se ve porque estaban avisados, se habían reunido con la policía, quiero decir... es que habían establecido previamente pasillos municipales, es decir, del área de seguridad. Y ejecutaron lo que tenían previsto, de posible salida. Bueno, mirad, tenemos a José, que es testigo de lo que ha ocurrido en Sevilla. José, saludos, buenos días. Buenos días, Nieves. Bueno, pues usted mejor que nadie nos puede decir cómo comenzó todo, si es que lo pudo ver. Bueno, sí, efectivamente, yo fui de nazareno en el sexto tramo de Virgen de la Esperanza de Triana. Soy hermano de la Esperanza de Triana y bueno, y sí viví las tres, mejor dicho, el conato de estampida y las dos estampidas estrictas después que hubo en la calle Reyes Católicos. Ajá. ¿Y cómo sucedió todo? Bueno, pues la verdad es que fue todo muy rápido. El primer conato que tuvimos fue bajando el puente de Triana hacia la calle Reyes Católicos y bueno, la verdad es que de momento todo el mundo empezó a correr, a gritar, sin ningún tipo de explicación aparente. Ya te digo que ese fue un primer conato que no llegó a estampida, sino que más bien fue una estampida de pánico, de gritos, llantos y tal. Y ya después en lo que es la calle Reyes Católicos, pues ya estuvieron las dos grandes, ¿no? Que fueron las que nos pillaron bien y que sin duda fueron un episodio bastante desagradable, pero que ya te digo que la hermandad supo recomponerse, supo continuar y sobreponerse a algo tan lastimoso, ¿no? Claro, porque en ese momento temisteis por vuestra integridad, no lo sé, viendo esas dos avalanchas, ¿qué hicisteis? Hombre, ciertamente yo creo que para lo que pudo pasar pasó muy poco. Claro, efectivamente, efectivamente. Sí, la verdad es que, bueno, hubo sobre todo, ya habréis sabido que había ataques de ansiedad, que habría cosas menores, no dentro de lo que podía haber pasado dentro de una estampida en un sitio con tantísima gente como la calle Reyes Católicos, que es una calle muy, muy concurrida esa noche y que podía haber sin duda ocurrido algo peor, pero la hermandad supo reaccionar bien, recompusimos el cortejo y bueno, protegimos a los niños, los diputados se portaron de manera excepcional y la Junta de Gobierno en todo momento supo recomponer la uniformidad de la cofradía y pudimos continuar la estación de penitencia. Claro, pero la cofradía, creo que los nazarenos dicen que reaccionaron muy bien, que se fueron a la pared, porque estaban ya un poco avisados de que esto podía ocurrir. Bueno, no, a ver, estrictamente una cosa así tan grave, no, la verdad. Yo creo, bueno, nosotros también estamos en la Esperanza de Triana, estamos en una calle bastante ancha, que gracias a Dios había sitio más para poder refugiarse si fuera necesario y tal, pero bueno, hubo otras hermandades que en calles más estrechas, pues eso, tuvieron que pegarse a la pared y lo hicieron muy bien además, porque es que los protocolos lo marcaban así, que había que pegarse a la pared, como por ejemplo la Hermandad del Silencio, ¿no? Que lo hizo muy bien en la calle Cuna. Claro, por eso, pero digo que si lo habían ensayado ustedes. Nosotros no, teníamos unos diputados que son quienes nos tienen que decir lo que tenemos que hacer en cada momento, en cada parte de la cofradía, y en ese sentido los diputados se portaron de manera magnífica y dijeron lo que tenemos que hacer en todo momento, que para eso están. Claro, efectivamente. Bueno, todo salió bien. Al final sí que hay un nazareno, no sé si es de su cofradía, hay un nazareno que resultó gravemente herido.
Bueno, yo creo que no era un nazareno, según la información que yo tengo, que era pues una persona del público, dinos. que era una persona del público que sufrió un traumatismo cráneoencefálico, tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de Macarena y que se está recuperando y que sin duda va a recuperarse porque ya te digo que ha bajado a observación y se encuentra mejor. Ajá, pues la información que teníamos es que era un nazareno y no, entonces era una persona del público. Tengo entendido que es una persona del público, sí. Bueno, pues vamos sabiendo un poco más. José, todo acabó bien. Es la esperanza Macarena de Triana está en el lugar. Sé que fue maravillosa, ¿no? El reencuentro otra vez. La vuelta fue preciosa de la Virgen hacia la capilla y todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de problema. Bueno, pues José, gracias por contarnos qué pasó desde dentro. Un abrazo fuerte, José. Bueno, pues no sé si aquí él hablaba de pánico, de algunas personas con ataque de pánico. Es que, claro, yo es que lo veo muy lógico. Tú estás allí en pleno acto de fe y de repente empieza todo el mundo a correr y alguien te dice que algo, o sea, algo te está diciendo que un peligro está en ciernes. Entonces, pues te pones a correr como loco. Claro. Y si tienes a tu hijo, a tu familiar, es que lo primero que haces es querer protegerle. Pero es una respuesta aquí súper adaptativa. El problema es que como había mucha gente, pues el miedo se acentúa y se generaliza, pero si es que si no sales corriendo, ¿qué haces? Te quedas ahí, te puedes quedar paralizado también. ¿Qué secuelas tiene esto? Es decir, a efectos de tu trabajo, ¿cuánto tarda una persona en...? Depende ya sé que depende de la evaluación. Depende de la evaluación y de si ha habido antes otros episodios traumáticos parecidos. Es verdad que ahora, con todo lo que está ocurriendo, estamos todos muy sensibilizados y tenemos un poquito de miedo en cuanto vas al centro de Madrid o no sé qué, ¿vale? ¿Qué secuelas? Bueno, lo que puede pasar, lo peor que puede pasar en este caso es que la gente deje de salir y tenga un miedo por lo que ha ocurrido y evite situaciones. Si haces esto se va a generalizar y sí que vas a tener más ansiedad y te va a costar enfrentarte a ciertas situaciones, ¿vale? Entonces lo más importante es que la gente salga, se exponga e intente verlo esto como un episodio único y ya está, ¿vale? Desdramatizar muchísimo sería lo adecuado y además han dicho que había jerarquía y que la suerte que hemos tenido han acogido. Es que los llamados diputados, que son los que parece que dan las órdenes, no entrarán en crisis, afortunadamente. Claro, porque si el que tiene que manejar el cotarro y tiene que dar instrucciones de esa jerarquía entra en una crisis, pues pues madre mía. Yo a efectos jurídicos solo te puedo decir, mira, es que va a ser muy difícil la relación causa-efecto con el indemnizar a estas personas. Claro. Eso en nuestro sistema, esa relación causa-efecto va a ser muy difícil. Pero esto se merece en el peor castigo que la ley, vamos. Claro, pues ya hemos incorporado a este sofá a Serafín Giraldo. Serafín, inspector de policía, muy buenas. Muy buenas. Queríamos saber algo de los detenidos, porque estábamos sorprendidos de que algunos de ellos, excepto 3, estuvieran en libertad con cargos. Nos parecía... Con lo que podía haber pasado, nos parece un poquito superficial, ¿no? Sí, lo que pasa es la imputación que se le realiza. Primero quisiera aclarar, hay una abogada aquí sentada, corrígeme por favor, que no es un caso de terrorismo, ellos no atacan el orden establecido, con lo cual penalmente no se puede incluir en terrorismo. Sí que se le han imputado 2 delitos, uno es el de desórdenes públicos y el otro es contra los sentimientos religiosos. Entonces, a las personas que se le han imputado el delito de desórdenes públicos, sí que están Les estamos viendo, algunos de ellos, aunque se están tapando la cara. Efectivamente, esos han sido decretada la prisión provisional para ellos. 3. Claro, hay que tener en cuenta también que se les ha decretado la prisión porque algunos de ellos me consta que tienen antecedentes policiales, con lo cual, por los antecedentes y por el delito de desórdenes públicos han sido ingresados en prisión con carácter provisional. Para los otros 5 detenidos contra los sentimientos religiosos, para ellos se les ha dejado en libertad con cargos pendientes de que se haga el juicio. Y algunos incluso detenidos hasta 36 veces, ¿no? Con faltas.
que han provocado en distintos momentos, ¿no? O sea, eran como profesionales. No sé viejos amigos de la policía. La ficha policial de uno, Serafín, la ficha policial de uno es una tesis. Es una tesis. 36 detenciones. Efectivamente. Y eso descarta también un poco los actos terroristas. No es un acto terrorista, sencillamente son delincuentes comunes que en un momento dado se unen y provocan este desorden público. Ya, lo que vemos es que ahora lo que están investigando la policía es si realmente estaban de acuerdo, porque claro, 8 sitios distintos a la misma hora. Sí, todo parece que hay connivencia entre ellos y se está investigando, se están tomando declaraciones a testigos, se está recogiendo fotografías y sobre todo, y muy importante, las redes sociales, el Twitter y el Facebook. Parece ser que por ahí pues habían puesto cierta anuencia, cierto acuerdo para organizar este tipo de vandalismo, este tipo de actos. Y esas son las 3 fuentes de investigación que se está realizando para tratar de demostrar que haya existido acuerdo. ¿Pero y qué pretendían? ¿Reventar los actos religiosos? Es una buena pregunta. ¿Qué pretendían? Porque es que realmente provocar el pánico, hacer daño, Marisa... Yo lo que sí creo que hay que decir y tenerlo muy claro, que los chavales tienen que ver que esto tiene unas consecuencias, porque hoy en día hay mucha adolescencia y gente más mayor que quiere romper la estructura de ciertas cosas y tienen esto tiene que tener unas consecuencias y que se vea en los medios de comunicación que no se puede quedar así impune. Claro, pero tiene que ser una consecuencia penal, porque mira, yo viví la madrugada del año 2000, que fue la primera en la que se reventó la madrugada de Sevilla. No había la psicosis del terrorismo que hay ahora. Y aquello fue terrible, es decir, vamos, fui aplastada entre otros muchos y fue terrible y no había la psicosis que hay hoy. Aquello quedó en nada, o sea, gracias a que algunas tiendas, yo me acuerdo que nos metimos en la de Vittorio Luquino, pero gracias a que algunas tiendas, que había gente dentro, siguiendo y tal, abrieron las puertas y pudimos entrar, ¿no? Claro. Pero realmente fue terrible. A día de hoy todavía no se sabe qué pasó. Se había publicado, bueno, se había estrenado recientemente la película, no sé si la recordáis, porque hacía mucho tiempo, Nadie conoce a nadie, basada en una novela en la que toda la trama era una trama de suspense que reventaba la Semana Santa de Sevilla. Entonces se pensó que a lo mejor, al hilo de eso, pues algunos graciosos habían querido emular, pero todavía no se sabe qué pasó. Es decir, que no es que no haya consecuencia penal, es que ni se sabe qué es lo que pasó en aquella madrugada. Y fue la primera. Hombre, yo veo distingo entre los que portan arma de la barra de metal, que se cataloga y se agrava como arma peligrosa, del Goraeta. Semana Santa. Bueno, hombre, el Goraeta te puede producir también lo mismo, un efecto colateral dañino, ¿no? Pero bueno, el reproche penal ahí es distinto, la actuación. Lo que está claro es que hay 3 que portaban esas armas, Serafín. Sí. Y esos 3 habrá que intentar un poco indagar si son los cabecillas de los diferentes voladuras en los 8 puntos y si son los que arrastran o los que llevaron un papel de responsabilidad dentro del grupo más participativo. Pero también hubo una explosión y no se ha aclarado quién lanzó ese petardo, pero un petardo parece que muy fuerte. Y ese fue el detonante, efectivamente, el que escucharon, una explosión muy fuerte y que ya ha ocurrido. Y algunos hay incluso, parece entre los testigos, que indican, no, pudo ser un camión, el ruido de un camión. O sea, que yo no sé qué tipo de explosivo... Pero si hubo ese petardazo, se produce a la misma hora en la que otros 7 porque era el aviso entre ellos de tenerla que montar. Hay otros 7 focos. Serafín, vamos a ver, esto sí es que está muy claro. Está claro, sí. Vamos, muy claro, perdona. Sí. Yo ahora estoy como abogada de acusación y no como defensa. Para mí hay siempre algo que lo oyen todos, o sea, es el arranque, es su vocabulario entre ellos, hay un previo, pero que entre ellos es cuando oigáis, efectivamente, cuando oigáis este ruido, a montarla. Entonces, eso es lo que por ahí tenéis que... Además, que como no tiene sentido lo que han hecho, no buscaban un beneficio, por eso lo han anunciado. Su beneficio es colmar un poco el ego, sentirse protagonistas, sentirse héroes de lo que estaban haciendo. En definitiva, la investigación continúa. La investigación continúa sobre todo centrada en el foco de donde partió toda esa avalancha. Y es ahí donde se están tomando declaraciones, fotos, testigos, investigando, vuelvo a repetir, el Twitter de estas personas, que era donde se anunciaba. Muy bien, Serafín, pues gracias por contarnos esta última hora. A Marisa García Roso les decimos a ustedes, si padecen ese mal de estar rodeados de gente y sufrir como ansiedad, pues que tiene tratamiento, que se supera, y al miedo, que no lo has dicho, Marisa, el miedo se supera enfrentándote a él. Eso es.
Enfrentándote con si te da miedo a una estrategias, multitud, ponte, enfréntate a la multitud. Sí, con estrategias y poquito a poco lo vas superando y es muy fácil. Pero con terapia médica o así a lo bruto, porque No, es como médica. A lo tirarte bruto no te lo recomiendo. sin Terapia saber médica nadar. o Yo te lo psicológica, recomiendo, ¿no? Maripau. Terapia médica o psicológica. Eso es, sí. Bueno, yo creo que no hace falta terapia médica, farmacológica no haría falta. Con una buena psicoterapia, yo trabajo con psiquiatras y trabajamos en equipo, me parece que hay que trabajar en equipo, pero en este caso, con unas buenas herramientas y teniendo muy claro cómo se trabaja y qué hay que hacer, está chupado. Bueno, pues está chupado. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias también a Serafín. Nosotros continuamos. ¿Ustedes quieren saber si ya hemos superado la crisis económica? Carlos Rodríguez Brown nos va a explicar los elementos que